Bueno, tampoco queremos descuidar un tema que es central porque se abre la discusión sobre el presupuesto 2025, el presupuesto de la Nación, que es una discusión técnica, pero como toda discusión económica, siempre es al menos en parte política. Obviamente esta discusión tendrá sede en el Congreso Nacional y es por eso que hemos querido convidar esta mañana, y le agradecemos por su tiempo y su disposición, al diputado por el Distrito 28, la región de Magallanes y la Antártica chilena, independiente y presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara, Carlos Bianchi. ¿Cómo está, diputado? Muy buenos días, gracias por poder conversar. Muy buenos días, Patricio, un agrado saludarlo y se entera a disposición. Sí, diputado, no nos vamos a salir de lo que habíamos pactado, que era hablar del presupuesto, pero muy brevemente para entrar y salir. Su sensación respecto al anuncio de acusación constitucional contra el presidente Boric del día de ayer. A ver, lo que pasa es que yo siento que estamos en un mismo lugar en el Congreso, pero viendo dos cosas muy distintas con algunos actores de la oposición, republicanos particularmente, que inicia estas acusaciones como un distractor absolutamente de lo que está ocurriendo con la misma información que ustedes estaban entregando hace un ratito atrás, de la señora Cubillo, donde confunde libertad con libertinaje. Bueno, todo lo que tiene que ver efectivamente con las acusaciones que de alguna manera han afectado al sector de la derecha de nuestro país. Y bueno, hay una contaminación al interior del Congreso que estos actores políticos de la oposición hoy día pretenden contaminar aún más, previo a una discusión que es de la más relevante, de las más importantes que tenemos cada año. Entonces, son distractores, en nada contribuye, pero hay algo aún más grave. Cuando uno captura, toma, politiza lo que tiene que ver con seguridad, particularmente refiriéndome a la acusación que en su texto, en su libelo, entiendo yo, quieren hacer ver con responsabilidad del presidente de la República, de la ministra Toá. Cuando tú capturas la seguridad y la pretendes traer a tu lado y el lado tuyo es el que tiene la verdad absoluta, etcétera, ahí nos estamos perdiendo absolutamente y le estamos dando a la seguridad no el necesario trabajo coordinado, sistematizado, el trabajo donde necesita de que todos nos pongamos a disposición de algo tan que es un flagelo, que nos afecta a todos, a todas. Y por lo tanto es una situación que a mí en lo personal, sin lugar a dudas, me hace ver que algunos toman estos temas para una figuración efectivamente mediática, pero que le hace un tremendo daño a la estabilidad de nuestro país. Ya, o sea, pasar de las disputas a los acuerdos en esta materia. Es que cuando tú tienes un problema, el problema lo resuelves o tienes que resolverlo. Cuando tú generas un conflicto, te obliga a enfrentarte. Y el enfrentarte puede significar efectivamente no salir de una discusión estéril, no salir de una discusión que afecta profundamente y daña profundamente la estabilidad de las políticas públicas y de cualquier gobernabilidad. Entonces, un conflicto tú tienes que trasladar a un problema, pero cuando tú quieres mantenerlo, dejarlo en un conflicto, es que se producen estas divisiones que en nada contribuyen a lo que el país nos demanda y necesitamos todos. Diputado, le agradezco por este paréntesis porque no lo habíamos pactado previamente y luego ahora mismo entramos en la materia que nos compete. Usted conoce bien los tiempos de la radio, porque además vamos a decir que Carlos Bianchi, antes de ser parlamentario, fue locutor radial harto tiempo, se le nota en la voz. Que a mí me dejaron con esa marca, alguien probablemente con alguna intención, y yo soy feliz de haber tenido en mi juventud un paso efectivamente por la radio. De hecho, mi familia tiene, mis hijos, para ser más preciso, medios de comunicación, de televisión y radio, y a mí es algo que la comunicación me ha encantado desde toda la vida. Yo soy administrador público, soy licenciado, tengo allí académicamente todo lo que dice relación con temas económicos, pero efectivamente creo que la comunicación es esencial
para la vida misma. Sí, pues. Bueno, lo que yo sí debo decir es que aunque yo haga radio 400 años más, nunca voy a tener la voz del diputado Bianchi. Pero bueno, volvamos a la materia, diputado. Así, bien libremente, pero al mismo tiempo sintético, ¿no? ¿Qué le pareció el anuncio del presidente? A ver, es un anuncio del ministro Marcel serio, responsable. Es un anuncio donde nos convoca a efectivamente lograr acuerdos que son necesarios para poder enfrentar un año, el que estamos, y un año el que viene complejo, con crisis internacionales, y tenemos que tener efectivamente una prudencia enorme en materia del gasto público, y allá hay un primer punto tal vez, un poco para esto, para discutirlo más en simple, donde se crece un 2,7% por sobre lo que va a ser efectivamente la economía propia del país. El gasto público se está creciendo un 2,7%. Eso va a traer probablemente una profunda discusión de todos los actores, y no es para menos que así sea. Estamos en un año complejo, donde ha sido el propio Consejo Financiero Autónomo que ha advertido reiteradamente que el Chile hoy día no tiene capacidad para mayor endeudamiento. Estamos del orden del 42% de deuda del PIB, y la línea roja es el 45%. Entonces esto tiene que obligarnos a ser extremadamente responsables, a ser muy prudentes, y la propuesta que nos ha hecho llegar ayer el ministro Marcel con la directora de presupuesto y anunciada por el presidente en cadena nacional va en la línea, además de lo que el país exige: seguridad, seguridad, seguridad. Es decir, hay un incremento significativo en esa materia, y nosotros en la discusión anterior atrajimos 1.200 millones de dólares que son esenciales precisamente para seguridad y para temas sociales. Ya, o sea, el precepto de que donde se ponen las prioridades, donde están las prioridades hay que poner la plata, en este caso se estaría cumpliendo. Así es, así es. Ahora, hay otra discusión que es de carácter macroeconómico que yo le quería preguntar, y es que algunos dicen que el gobierno está siendo demasiado expansivo, que está siendo demasiado optimista en el cálculo de cuántos ingresos recibirá el erario fiscal como consecuencia de los distintos mecanismos de recaudación y como consecuencia también de la situación macroeconómica del país, y que eso, entre otras cosas, senador, podría poner en el horizonte la amenaza que ya conocimos en tiempos recientes de la inflación. ¿Qué podría decir usted respecto a esto? Que, bueno, para no ir más lejos, no se trata de citar todos los días al Mercurio, pero trato de ser elocuente, ¿no? Es la principal línea argumental del principal titular del Mercurio de hoy. Bueno, y no es de extrañar eso. ¿Ya? Lo propio han hecho algunos organismos internacionales con respecto a lo mismo. Esto fue algo que el día jueves en La Moneda le pregunté precisamente al propio ministro Marcel. Y él señala que, todo este análisis que pueden hacer algunos organismos externos o algunos que particularmente observan de forma distinta a lo que se ha presentado, la verdad es que en lo personal yo pongo la confianza en el análisis que hace el propio ministro Marcel. Y este análisis es un análisis que ha sido consensuado ya desde mucho tiempo, que ha venido trabajándose y ha sido muy asertivo. Fíjate que yo puedo discrepar en algunas oportunidades de algunas opiniones del propio ministro, pero tengo que reconocer, así como usted reconoce esto de este medio en particular, yo tengo que reconocer que ha sido muy asertivo en los análisis financieros y ha venido ajustándose permanentemente. A mí solo me preocupa, y lo digo muy sinceramente, y creo que ahí tenemos que tener una mayor discusión en lo que va a ser el gasto público. Ahora, yo apuesto a que, producto primero del reforzamiento que va a haber en materia de seguridad, y esto lo dijo la propia CPC, esto da garantías para emprender, para apostar y jugársela en materia de crecimiento, en materia de inversión. Se necesita mucha seguridad. Hoy día el país no da certezas, no da seguridad, y este presupuesto trae un presupuesto importante, un crecimiento del orden del 15% en esta materia, donde efectivamente eso hace
que el motor económico, permisología, acabamos de votarlo hace una semanita atrás, por favor, no nos olvidemos de eso. Con permisología vamos a acelerar muchos de los proyectos que están detenidos económicamente. Sí. Ahora, hay factores externos mundiales que pueden efectivamente afectar, que pueden hacer que tengamos una inflación mucho más alta de la que esperábamos, pero yo creo que hay un presupuesto que está muy ajustado a una realidad y apostemos a eso. Sí, diputado, ¿cuánto influye bueno, esta es una pregunta que no tiene una respuesta científica, es más bien para propiciar su análisis, ¿no? ¿Cuánto influye en las posiciones que los actores tienen sobre el gasto? Que es en principio una opinión sobre un tema concreto, eventualmente técnico. La otra dimensión que desde mi punto de vista es insoslayable, que es la dimensión ideológica, que tiene que ver con las opiniones legítimas que cada uno de los actores tienen sobre el tamaño del Estado, es decir, sobre si el Estado debe tener más participación en la economía o menos, ser más activo en la sociedad o menos. ¿Cuánto influye esto? Porque hablamos todos del tema del gasto, pero esto es como un telón de fondo que no necesariamente se ve y que es la matriz en nombre de la cual por lo general los actores opinan. Bueno, usted decía al comienzo que esta es una materia técnica, pero también política. Yo diría es eminentemente de política económica y esencialmente política, porque se encarga de las políticas públicas de un Estado, de un país, de materia de educación, vivienda, salud, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, aquí entra también este componente que usted bien señala, el ideológico. Unos van a querer que el Estado sea mucho más activo, pero en este presupuesto, como en todos los presupuestos, hay mucha discusión, pero en este en particular topamos en algo que yo le dije hace un ratito atrás. Tenemos un nivel de endeudamiento que nos obliga absolutamente a ponernos de acuerdo y a tratar de encontrar los acuerdos finales para lograr dar cumplimiento a las materias sociales. Voy a poner un ejemplo. Las pensiones, el tema de la PGU. En esta propuesta, donde nosotros con el cumplimiento tributario hemos logrado atraer para el presupuesto del otro año 1.200 millones de dólares, en este presupuesto se ha sido tan cauto que estos 1.200 millones de dólares que decía estar para seguridad, va a estar para las pensiones, para el aumento de la PGU. Y aquí ideologías más, ideologías menos, nadie puede estar ajeno a que esto tiene una urgencia absoluta. El problema es que el presidente hábilmente ha puesto ahora como encadenado a esta discusión el que se cumpla con la reforma previsional. Entonces, esto es todo ideológico, ¿no? Las derechas no van a querer reforma previsional, pero ahí están los recursos, ahí están los 1.200 millones de dólares para dar cumplimiento precisamente y se ha sido muy responsable en eso, porque mientras esa plata no estaba, todos estábamos discutiendo de una reforma previsional sin tener los dineros ahí, ¿no? A disposición. Hoy día están. Entonces, esto nos obliga, aun cuando puedan haber posiciones ideológicas distintas, nos obliga a irnos poniendo de acuerdo. Y así pasa en materia de defensa, en materia de seguridad, en materia de salud. Por lo tanto, las discusiones se van a dar a partir de hoy día, van a ser discusiones acotadas en 3 semanas, aproximadamente a través de las subcomisiones que integran senadores y diputados, donde hay juicios y criterios distintos, pero al final de los finales tenemos que tener la responsabilidad de entender que el presupuesto tenemos que ajustarlo a la realidad de nuestro país, pero también tenemos que tener la responsabilidad para hacer que este presupuesto pueda dar continuidad en materias políticas relevantes, públicas, para los años que vienen. Estamos conversando con el diputado y presidente de la Comisión de Hacienda, Carlos Bianchi. Bueno, aquí el rol que pueda jugar el empresariado también es súper importante. Hay un indicador, diputado, que para ser preciso no es un indicador oficial, pero es un indicador que fue creado por ICARE y por la Universidad Adolfo Ibáñez, que es el indicador de confianza empresarial, ¿no? Indicador mensual de confianza empresarial. Y según se señala, este indicador lleva casi
más de 2 años y medio, casi 3 años, con expectativas pesimistas. El mismo presidente de la República en su alocución el domingo por la noche pasado habló contra el pesimismo y habló de que el futuro era mejor que el pasado, que la situación económica del país era mejor que la de antes. Bueno, yo le pregunto en su consideración, ¿no? ¿Cuánto asidero tiene, cuánto fundamento tiene esta percepción que al menos a la luz de este indicador tendría el empresariado una percepción pesimista, ¿no?, sobre la economía, que sin lugar a dudas luego influye en el tipo de decisiones que se toman? Bueno, yo coincido con usted en que la economía se mueve con un empresariado también empoderado, que respeta las normas, las reglas, las leyes, y eso es esencial. Y han habido cambios algunos que efectivamente en su origen, en su momento, pudieron haber molestado mucho a estos grupos económicos que tenemos en nuestro país, pero se han ido adecuando, se han ido acomodando, se han ido ajustando. Ahora, esta percepción es una percepción, yo diría, general, que en lo particular, en materia económica, en materia de emprendimiento, efectivamente está allí, está latente, y uno no puede desconocerla. Pero no puedo quedarme con esa percepción. No puedo continuar, y entiendo que por ahí pasa un poco lo que ha dicho el propio presidente. Uh-huh. Yo no puedo vivir estos 4 años que ha tenido y que va a tener el presidente de la República de administración, vivir con este pesimismo, porque efectivamente lo que voy a entregar en materia económica, en materia de un país, a la administración que venga, le va a costar muchísimo levantar una economía. Esto no se levanta de un día para otro, son décadas que se requieren efectivamente para poder mantener o levantar una economía. Entonces, hay problemas en el mundo entero. Chile no está ajeno a los problemas generales, pero a nosotros tiene que unirnos precisamente más allá de todo lo que hemos vivido y de lo que estamos viviendo. Y la seguridad en esto ha sido tal vez una de las cosas que más nos ha quebrado, y se está apostando a mejorar, a poder efectivamente apostar mucho más en materia de resguardo, en materia de seguridad, y eso el empresariado lo ha tomado bien, y son las cosas que van generando un poquito más de certezas. La permisología que le decía genera más certezas, genera más atrevimiento para atreverse. Mire, el dinero es muy cobarde. El dinero, cuando ve un poquito de riesgo, se escapa, se manda a cambiar. Bueno, lo que ha pasado fue eso, que quienes inspiran, quienes tienen el poder económico, efectivamente en algún momento se asustaron, tuvieron temor, tuvieron miedo, como lo hemos tenido todos. Y ese temor se está minorando y está como un poco volviendo algo más de la confianza. Y es a lo que estamos apostando para poder crecer sobre el 1, el 1,7, ojalá el 1,4, ojalá lleguemos al 2 o más. Y aquí en esto nadie tiene la verdad absoluta, pero tenemos sí que tener el deseo y las ganas y la coordinación para poder efectivamente salirnos de este pesimismo que usted bien señala y que es real, y entrar a una etapa donde podamos efectivamente tener algo más de confianza para poder invertir y sacar nuestro país adelante. Diputado, finalizo con esto. Hay un énfasis fuerte en cultura. Nadie es tan políticamente incorrecto como para decir públicamente que está mal, pero yo sí he escuchado y leído cosas del tipo: habló mucho de cultura, podría haber hablado más de crecimiento económico. No se dice, pero se da a entender, ¿no? Como presidente de la Comisión de Hacienda, ¿cuál es su opinión respecto a este fuerte énfasis presupuestario del gobierno en términos comparativos, quiero decir, que ha sido anunciado luego, o sea, con el mensaje presidencial? Mire, le voy a decir lo mismo que he dicho estos últimos días, y sin ningún temor, porque, claro, cultura tiene relevancia, es importante para cualquier organización humana, por así decirlo. Pero uno tiene que hacerse preguntas. Primero, el crecimiento está sobre el 60-61%. Y esto no cabe duda que obedece probablemente a un compromiso que el propio presidente de la República
tuvo en su propia campaña, en sus orígenes, ¿no? Y antes de terminar su periodo querrá cumplir con aquello. Sí, claro, yo puedo efectivamente dar voucher para que las personas puedan ir al cine, puedan ir a ver una obra, pero ¿podrán salir después de las 8 de las 9 de la noche, dado la inseguridad que tenemos en el país? No, es complejo. Yo puedo incentivar más cultura. ¿Quién no quisiera incentivar más cultura? Pero se me viene a la mente lo que hablaba ayer con un colega, con el diputado Araya, con Jaime. Sí, de Antofagasta, sí. Sí, y él y yo y muchos estamos diciendo, mire, se aumentó el presupuesto en materia de seguridad, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa con la persona que hoy día, la única diferencia de un gendarme que tiene con el preso es que el gendarme tiene la llave de la celda? Viven en las mismas condiciones, comen casi lo mismo, están hacinados. Bueno, es una situación, oiga, de la más compleja que tenemos en materia de seguridad y de la que no se aborda. Entonces, si usted me pregunta a mí, yo pondría obviamente más dinero en las urgencias que hoy día afectan a una sociedad completa, sin dejar de dar cumplimiento a compromisos contraídos en su momento por el presidente en materia de cultura. Pero ese incremento va a ser de gran discusión en los próximos días. Diputado Carlos Bianchi, presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara, representante del Distrito 28, región de Magallanes y la Antártica chilena, muchas gracias por esta conversación. Que tenga un buen día. Gracias a usted. Muy buena jornada. Adiós. Ahí está el diputado Bianchi dando su parecer sobre este presupuesto, o propuesta de presupuesto para la Nación, más bien para el 2025, que ya genera muchas reacciones y un análisis muy interesante. Son las 8:32, breve alto, y a la vuelta continuamos con nuestro panel de conversación.